Cuando hablamos de enfermedad diverticular, tenemos que tener en cuenta la terminología. Una cosa es la diverticulosis. El término diverticulosis hace referencia a la enfermedad diverticular no complicada, asintomática o simplemente describe la presencia de divertículos en el intestino. ¿Ok? Eso es una diverticulosis. Es distinto a cuando hablamos de sus complicaciones como hemorragia diverticular o diverticulitis. La palabra diverticulitis, como ya tiene ese sufijo itis, ya está describiendo un proceso inflamatorio. Acá osis básicamente hace referencia a una degeneración de la pared intestinal del intestino que genera protrusiones a lo largo de toda su pared. ¿Ya? Esto es la diverticulosis. Ahora, entonces nos estamos refiriendo a la presencia de divertículos, no complicados necesariamente, o no necesariamente complicados. Protrusiones de la pared intestinal. La pared protruye en ciertas zonas de debilidad. Si se dan cuenta en la imagen, esta es la capa muscular y hay zonas, sobre todo a nivel cercano a las tenias, donde protruye, donde la pared se debilita. Ahora, en realidad la pared muscular no es que se debilite, sino que tiene perforaciones por donde entran los vasos sanguíneos, ¿no? Porque por alguna parte tiene que ingresar vasos sanguíneos para irrigar. Entonces, en esas zonas de debilidad, porque entró un vaso sanguíneo, por ahí, cuando hay aumento de la presión intraluminal, o sea que pasan dos cosas, ¿eh? Se debilita la pared y aumenta la presión, y ahí pluc, 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 empiezan a salir los chupitos. Protrusiones de la pared intestinal. Los divertículos de los que vamos a hablar son los falsos divertículos, que son los que abundan en el intestino grueso, sobre todo en el sigmoides. A los falsos divertículos se les conoce también divertículos por pulsión. Para empezar, ¿qué significa ser un falso divertículo? Que no tiene todas las capas del intestino, le falta la capa muscular. A diferencia de un verdadero divertículo, un divertículo verdadero que sí tiene todas las capas, incluyendo la muscular. ¿Ok? Muy bien, entonces falsos divertículos no tienen capa muscular. Verdaderos divertículos, como el divertículo de Meckel, sí tiene todas las capas. A estos falsos divertículos también se les conoce como divertículos por pulsión. Pulsión significa que la fuerza que genera el divertículo viene de adentro de la víscera y lo empuja. Eso es por pulsión. Acá arriba voy a poner una palabra. Por pulsión. La fuerza viene desde adentro. En cambio, los divertículos por tracción es porque algo lo jala desde afuera. Lo jala, lo jala, lo jala, como el divertículo de Meckel. ¿Ok? Falsos divertículos, los del sigmoides. Verdadero divertículo, el divertículo de Meckel. Por eso el divertículo es un divertículo por tracción y los del sigmoide son divertículos por pulsión. Más o menos por ahí va la correlación. Bueno, lo importante acá no es que memorizan todo eso que les he dicho, sino que tengan en cuenta que los divertículos de esta zona, los del intestino grueso sobre todo, no tienen capa muscular. Punto. Y por eso son falsos. En el intestino grueso, la zona más frecuente es el sigmoides. El sigmoides, el colon descendente también. Sigmoides, colon descendente. Y aparecen sobre todo en el borde, en el lado mesentérico. Más que borde, en el lado mesentérico. Lado mesentérico significa esto. ¿Eh? Vean el intestino. Este es el lado mesentérico y este es el lado antimesentérico. ¿Ok? Más o menos así. Toda esta es la región en la zona mesentérica donde ocurren los divertículos del sigmoides. Por cierto, el divertículo de Meckel y otros divertículos verdaderos por tracción generalmente están del lado antimesentérico. Los que vamos a conversar ahora son los del lado mesentérico, están en esta región. ¿Ok? Listo. Esa es la diferencia. Pero bueno, en el intestino grueso se encuentran sobre todo en el sigmoides. En el intestino delgado también hay, y sobre todo están en el duodeno y yeyuno, en la parte distal del duodeno, segunda, tercera porción, a veces en la cuarta, y en la parte proximal del yeyuno. Son mucho menos frecuentes que los del sigmoide del grueso, pero existen y ténganlos en cuenta. ¿Qué factores de riesgo para desarrollar divertículos?
La edad. Edad mayores a 50 años, porque a medida que avanza la edad, las paredes de los intestinos se van debilitando. Una edad de más de 50 años. Estreñimiento crónico, que hace que la fuerza, haya mayor fuerza, presión intraluminal, ¿no es cierto? Que es finalmente lo que hace protruir a los divertículos. Ay, perdón. Muy bien. La diverticulosis usualmente se diagnostica de forma casual. La mayoría de veces, acá le voy a poner diagnóstico, es asintomático. ¿Cierto? Asintomático. Quiere decir que la persona no tenía molestias, no tenía síntomas, ¿no? ¿Y cómo lo diagnosticaron? De casualidad. Le hicieron una colonoscopía porque, bueno, estaba aburrido, voy a hacer una colonoscopía y le encuentran de casualidad. Bueno, no tanto así, en realidad es porque le estaban haciendo de repente un tamizaje de cáncer de colon, ¿no? Acuérdense que los tamizajes se hacen a partir de los 50 años, lo vamos a ver en neoplasias. O alguna otra razón, un estudio hemorroidal o algo y encuentran divertículos, ¿no? Pero son asintomáticos y se le hace una colonoscopía de forma casual, un hallazgo casual. No solo por colonoscopía, sino también por radiografías con contraste. Ya está en contraste rectal, toman la foto y ven ahí un montón de divertículos. A veces son abundantes. ¿Ah? Listo. Esto respecto a las generalidades del término diverticulosis. La hemorragia diverticular es una forma de complicación de la enfermedad diverticular. Ahora, la hemorragia diverticular es la forma más frecuente de complicación, porque quiero decirles algo, la diverticulosis o enfermedad diverticular, ya les he dicho que es asintomática, pero cuando se manifiesta puede ser 1 por hemorragia, que es lo que estamos viendo, y 2 por inflamación. Lo más frecuente es que sea hemorragia. Es más frecuente que la diverticulitis. Ojo, es la principal forma de manifestación, el sangrado. Pero bueno, la hemorragia diverticular, para empezar, es la primera causa de hemorragia digestiva baja masiva. Masiva. No es una hemorragia digestiva baja como el de las hemorroides, leve. No, esto sangra de forma masiva. ¿Y por qué tiene su asterisco acá? Porque, ojo, estos, vean la imagen, estos son divertículos hemorrágicos, sangrantes. Y el asterisco hace referencia a que si hay una primera causa, hay una segunda, ¿verdad? La segunda causa de hemorragia digestiva baja masiva, así masiva, es esto, las malformaciones arteriovenosas. Esto es una pared de colon o una pared de intestino que ven que están formando unos hemangiomas, unas dilataciones vasculares, malformaciones arteriovenosas intestinales o hemangiomas, ¿ok? O angiodisplasias también le llama, angiodisplasia intestinal. Entonces, si la primera causa de hemorragia digestiva baja masiva es la hemorragia diverticular, la segunda causa corresponde a las malformaciones arteriovenosas, llamados también hemangiomas, llamados angiodisplasias, etc. ¿Ok? Ahora, estas hemorragias ocurren con más frecuencia en el lado derecho del colon. El ciego y colon ascendente son los que más tienden a sangrar. ¿Ok? Ciego y colon ascendente, lado derecho. Por cierto, un dato, las malformaciones arteriovenosas, hemangiomas y angiodisplasias también ocurren en el lado derecho del colon. El lado derecho es sangrón, sangrón por excelencia. Si sangra es del lado derecho, con más probabilidad. Si tienen clínica de sangrado de hemorragia digestiva baja masiva, tienen que hacer algún estudio. ¿Y cuál es ese estudio? La colonoscopía. Se diagnostica por colonoscopía. Ojo, no se hace aquí radiografías contrastadas ni nada de eso, colonoscopía. El tratamiento es de preferencia conservador porque puede remitir espontáneamente. Se pueden usar algunas sustancias vasoconstrictoras y demás, pero casi siempre remite. Pero si no se resuelve con manejo conservador, va a tener que ser quirúrgico, ¿no es cierto? Ahora, de hecho,
aunque se resuelva espontáneamente, vamos a terminar operando, haciendo resección intestinal, porque finalmente hay que sacar el segmento de intestino que está sangrando, si no va a venir otra hemorragia, el paciente puede entrar en shock y muere. O sea, finalmente el caso se va a resolver con cirugía. ¿Está bien? Es lo que les decía, ¿no? La segunda causa son las malformaciones arteriovenosas, hemangiomas intestinales, angiodisplasias. Vamos ahora con el tema más importante de este bloque, que es la diverticulitis. La diverticulitis es, su propio nombre lo dice, una inflamación de los divertículos. Inflamación del divertículo. A la diverticulitis también la conocen como la apendicitis aguda, pero del lado izquierdo. No olviden que la apendicitis está en el lado derecho. ¿Por qué le dicen la apendicitis del lado izquierdo? Porque tiene prácticamente la misma evolución fisiopatológica. Igual se obstruye su base, solamente que aquí sí suele ser por un coprolito, no es tan frecuente por problemas inflamatorios ni nada, y además que es en personas mayores de 50 años, ¿no? Se obstruye la base del divertículo y se desencadena todo el proceso inflamatorio que tenía o que tiene la apendicitis. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la diverticulitis? Es la inflamación del divertículo por obstrucción de la base diverticular. Es más frecuente en el lado izquierdo, en el hemicolon izquierdo. El hemicolon izquierdo incluye colon descendente, sigmoides. En todo eso, descendente y sigmoides, siendo más frecuente incluso en el sigmoides. No confundan con las hemorragias diverticulares que les dije que era más en el lado derecho, ¿no? Colon ascendente ciego. La clínica de la enfermedad diverticular es característico. Esta es una forma de triada, pero es una triada bien cuequisa, o sea, no aparece en los textos así nomás como triada. Es una triada de examen, porque cuando vean una pregunta que tiene dolor en el lado izquierdo, ojo, ya no estamos hablando de fosa ilíaca derecha, no, dolor en el lado izquierdo que va más hacia sigmoides, colon descendente. Masa en el lado izquierdo, palpación de una masa, y fiebre o leucocitosis en su defecto, esta combinación nos indica que hay un proceso inflamatorio probablemente diverticular. Dolor, masa y fiebre. Por supuesto con predominio del lado izquierdo, ¿no? Ahora, si el sigmoides es largo, redundante y se va hasta el lado derecho, puede que un divertículo esté en el lado derecho y va a doler en el lado derecho, así que esto no es completamente absoluto. Pero el 100% de casos clínicos vienen así, con dolor en el lado izquierdo. Bien, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo se confirma el diagnóstico de la enfermedad diverticular? Con tomografía contrastada, como estamos viendo acá en esta imagen, y está mostrando un absceso muy probablemente diverticular. ¿Sí? Tomografía contrastada. Hay otro estudio que es la radiografía con contraste por colon con enema contrastado, que está contraindicado por el riesgo de que si el divertículo ya está perforado y ustedes meten contraste, van a diseminar ese contraste a la cavidad peritoneal, pero es por la probable perforación. O en todo caso está contraindicado, sobre todo en casos que tienen más de 24 horas. Si no, en general contraindicado y punto. Lo ideal, al igual que la apendicitis, es hacer una tomografía. El tratamiento de la enfermedad diverticular va a depender de la clasificación de Hinche, que ahora lo vamos a ver. Dentro de las complicaciones está sobre todo la obstrucción intestinal. Estos divertículos pueden manifestarse con obstrucción, ya sea porque obstruyen el mismo sigmoides o porque este absceso que estamos viendo en la tomografía termina comprimiendo otras asas intestinales. ¿Ok? Obstrucción puede fistulizar. De hecho, es una complicación bastante común. Este absceso puede generar fístulas. ¿Hacia dónde? Sobre todo a la vejiga.
Las fístulas colovesicales son las más frecuentes. Puede malignizar, sobre todo cuando hay cronificación. Las diverticulitis a repetición crónicas podrían estar involucradas en cierto grado de malignización. ¿Ok? De aquí quiero que se acuerden sobre todo la parte de las fístulas colovesicales, o sea, a la vejiga, que son las formas más frecuentes de complicación. Muy bien. Ese es el dato más preguntado. Caso clínico donde les van a incluir esos datos. La tríada, dolor, masa y fiebre, para el diagnóstico de diverticulitis. Vamos con la clasificación de Hinchey. Hay una clasificación de Hinchey clásica que va simplemente del 1 al 4. Hay algunas modificaciones, diferentes tipos de modificaciones que le han hecho a Hinchey a lo largo de los años. Vamos a hablar de la modificación más clásica, más conocida, y vamos a comentar un poco la no modificada. Existe una diverticulitis grado 0. 0. ¿Cero dirán ustedes? Sí, 0. 0 significa clínicamente moderada. Significa que no tiene signos de severidad, no tiene peritonitis, no tiene aún abscesos. El diagnóstico es más que nada clínico. Todavía no tienen una evidencia que haya un absceso o que haya una peritonitis. Es clínico, por eso grado 0. Luego viene el grado 1, que puede ser un 1A o un 1B. El 1A indica inflamación o flemón pericólico confinado. Quiere decir que está demostrando solamente un divertículo inflamado en su pared y que todavía no tiene un absceso marcado, solamente contenido inflamatorio flemonoso. ¿Ok? No, el divertículo aún no se ha formado un absceso ni chiquito ni grande. Es un flemón, es una inflamación y nada más. Recién en el 1B se forma el verdadero absceso, pero es un absceso pericólico o mesocólico. Eso significa que es un absceso pequeño alrededor del colon, por eso dice pericólico. ¿Está bien? Aquí lo que estamos agregando es el 0 y el 1A. Porque en la clasificación clásica de Hinchey solamente existe uno, y ese uno es en realidad el absceso pericólico o mesocólico, el absceso pequeñito. Por eso es la primera figura que estamos poniendo. Aquí estamos agregando el 0 y el 1A. Eso por si es que les preguntaran así con mucha especificidad. ¿Eh? Si solamente es clínico, 0. Si no hay absceso y solamente es una inflamación, un flemón, 1A. Y cuando ya aparece el absceso, 1B. Punto. Esa es la modificación a la forma clásica de Hinchey, que simplemente el tipo 1 decía absceso pericólico y se acabó. Porque luego viene el absceso pélvico retroperitoneal o intraabdominal, que es este de acá en realidad. El absceso pélvico retroperitoneal o intraabdominal distante, pero ya es un absceso grande, ya no es pericólico alrededor del colon, y es un absceso que por su tamaño se termina ubicando en pelvis, en retroperitoneo o en alguna parte del abdomen. Abscesos grandes. Y precisamente son aquellos en los cuales se palpa masa. Vean arriba donde dice clínica masa. Cuando hay palpación de masa, generalmente se está relacionando con un Hinchey 2, porque es por el tamaño del absceso es donde pueden realmente palpar una masa, con más probabilidad. Luego viene el Hinchey 3 y el Hinchey 4. Ambos son peritonitis. El 3, peritonitis generalizada purulenta, y el 4, peritonitis generalizada fecaloidea. Es el tipo del contenido de la peritonitis básicamente lo que los diferencia. ¿Ok? ¿Cuál es el manejo? En todos los primeros, todos los primeros, hasta el 1B, 0, 1A, 1B o simplemente 1, el manejo es antibiótico. No se drena, no se opera de urgencia. Seguramente se va a operar de forma electiva después, ¿no? Para retirar ese sigmoides enfermo. Pero el manejo es antibiótico. El Hinchey 2 va a depender del tamaño. El Hinchey 2 puede ser manejo antibiótico si es un absceso pequeño, generalmente menores a 3 a 5 centímetros. De diámetro me refiero, ¿ok? Pero si es un absceso grande, de preferencia un drenaje percutáneo.
Ahora, si no les mencionan la medida y están las dos alternativas y le dicen cuál es el manejo del Hinchey 2, clave A, antibióticos, clave B, percutáneo y no hay medidas, pues drenaje percutáneo es lo ideal. Ahí lo voy a resaltar. Listo, hasta ahora entonces, Hinchey 1, antibiótico. Hinchey 2 depende del tamaño, pero idealmente drenaje. Y el Hinchey 3 y 4 que ya tiene peritonitis, esos sí se tienen que operar. Y lo ideal es hacer una resección intestinal. Hasta ahora no habíamos resecado de urgencia. Ahora sí, el 3 y 4 se reseca el pedazo de sigmoides. Se saca el sigmoides. Pueden decir sigmoidectomía, es válido. Y a esa sigmoidectomía, una vez que sacan el sigmoides, les queda un extremo y otro extremo. O lo unen o lo ostomizan. Por eso es anastomosis o colostomía tipo Hartmann, dependiendo de la situación. ¿Y de qué situación? Pues que el paciente esté en condiciones de hacerse una anastomosis, ¿no? Si está en sepsis, malnutrido y demás, no van a anastomosar. Van a tener que hacer colostomía, ¿cierto? Muy bien. Conclusión. Voy a repetir esta parte de Hinchey. Si solamente hay clínica, inflamación o un absceso muy pequeñito, pericólico, que está confinado a esa zona, antibiótico. Si ya se trata de un absceso grande, de un absceso que sea en la pelvis, en el retroperitoneo, en el abdomen, va a depender del tamaño, y no solo del tamaño, sino de la ubicación, ¿eh? Porque estamos hablando que ya retroperitoneo va a ser un poco difícil de drenar también, ¿no? O sea, también depende de la ubicación. Abscesos pequeños, manejo antibiótico, pero si ya son grandes, mayores a 3-5 centímetros y correlacionando con ubicación también, drenaje percutáneo. Grado 3 y 4 se manejan igual. En ambos casos se reseca el sigmoides, resección intestinal, sigmoidectomía y se agrega anastomosis y o colostomía, según el estado general del paciente, el grado de sepsis, malnutrición y demás factores. Si es que está muy complicado, van a tener que hacer colostomía tipo Hartmann. ¿Y qué significa? Colostomía a una sola boca, ¿no? El cabo proximal es el que se ostomiza y el cabo distal se cierra. ¿Ok? Listo. Esto respecto al tratamiento de la diverticulitis.